Muy buenas noches a todos. Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla correctamente. Muy bien, muy buenas noches, Ronald, Luis, Jesús, Erwin, Janet, Ronald, muy bien. Ok, vamos a ir iniciando entonces. Les he mandado al grupo de Telegram el archivito que hemos trabajado en la clase de ayer para que justamente desde ahí podamos partir el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Jonathan. Bien, entonces vamos abriendo, por favor, entonces el programa. Y los que todavía no lo hubieran descargado el archivo de la clase de ayer, váyanlo descargando, por favor, está en el Telegram. Voy a ver si se los puedo mandar por acá. Sí, acá está. Igual se los mando por acá el archivito, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a ir abriendo el archivo que hemos trabajado en la clase 2. Bien. Bueno, habíamos hecho una serie de trazos, habíamos visto algunas herramientas del apartado de modificar, ¿no? Para ver qué ediciones se pueden ir haciendo. Han visto que hemos visto unas cuantas herramientas, pero con esas cuantas herramientas, bueno, hemos podido hacer todos estos trazos, ¿no? Y ustedes tenían una pequeña tareita que era agarrar una planta arquitectónica cualquiera, proponerla si ustedes querían e irla trazando, ¿no? Para que sobre eso vayan practicando, ¿no? Bien, a ver, entonces el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de lo que es esta herramienta de anotación, ¿sí? La herramienta de anotación que nos va a permitir a nosotros poder colocar, ¿no? Todo tipo de textos, notas, acotaciones, ¿no? Ya sean lineales, radiales, distintas formas que nos va a ir permitiendo realizar, ¿no? Entonces, bajo esa idea, vamos a ir acotando todo lo que hemos hecho acá, ya sean líneas, polilíneas, circunferencias, ¿no? Todo eso lo vamos a ir acotando, vamos a ir creando algunos textos que nos ayuden a poder representar, ¿no? Terminar de aclarar. En un plano siempre están las notas y con eso, bueno, a tener una presentación un poco más formal del plano que queremos realizar. ¿Ok? Entonces, ¿ya todos están listos para iniciar? Ok, bien. Bueno, a ver. Entonces, vamos a ir iniciando con esta primera herramienta en la parte superior donde dice anotación, ¿no? Vamos a ver que tenemos la opción para crear textos, para crear acotaciones. En estas acotaciones tenemos una serie de formas, ¿no? Acotaciones lineales, alineadas, angulares, para longitudes de arco, para radios, diámetros, para acotar algún punto, ¿no? Sus coordenadas y algunas que son, bueno, con recodo, ¿no? Vamos a ver nosotros estas primeras tres y la de radio, ¿sí? Son las que más vamos a utilizar por lo general en nuestros diseños. En el tipo de texto, vamos a ver que tenemos textos de líneas múltiples. Esto es, por ejemplo, si vamos a realizar notas, ¿no? Para las notas, por lo general, trazamos en un párrafo de dos, tres o cuatro líneas. Y el que es texto a una línea, pues este únicamente va a generar el texto en una sola línea, no van a poder generar en la misma línea un párrafo para más opciones, ¿no? Es directamente es una sola línea, ¿no? Esto por lo general para textos que son cortos, ¿no? De unas dos, cinco, seis palabras,
para que no sea tan largo, porque si no les sale un párrafo escrito en este tipo de texto, les queda pues muy largo, ¿sí? Bien, y después, bueno, vamos a ver igual los tipos de texto que hay. Tenemos estilos que se pueden ir personalizando, ¿no? Inicialmente vamos a ver las opciones por defecto y después vamos a personalizar ese estilo de texto. Lo mismo vamos a hacer con las cotas, ¿no? Las cotas igual tienen su estilo personalizado. Cada usuario, ¿no? Cada usuario de AutoCAD puede crear un estilo. Esto lo hacen, por ejemplo, muchos de los usuarios dependiendo la escala con la que trabajan, ¿sí? Es decir, crean textos que se van a ajustar a las escalas de presentación que tiene cada particular diseño que ustedes van a ir haciendo. Bien, entonces, por ejemplo, a ver, vamos a empezar acotando este elemento de acá, ¿no? La cercha, podemos irla viendo. O, a ver acá, primero vamos a practicar con este archivito. Bien, entonces lo que voy a hacer, fíjense, es venir acá donde dice texto. Y en texto voy a empezar con el texto que es a una línea, ¿sí? Entonces seleccionen texto y a una línea. Entonces cada vez que iniciemos un comando, ¿no? Incluso ya sea que es un comando nuevo o un comando antiguo para ustedes, revisen siempre la parte de abajo donde está la barra de comandos. Esta barra de comandos por lo general, si no recuerdan cómo funciona el comando o si lo están aprendiendo, pues van a encontrar algunas pautas aquí. Entonces, primero me dice, ¿no? Para texto, precise el punto inicial del texto. Bien. Entonces, yo podría marcar, fíjense, un punto inicial que sea esta zona de aquí. Le doy un clic y ahora me dice que precise la altura que va a tener este texto. Bien. Entonces, recuerden que yo estoy planteando ahorita esto a escala 1:1, no estoy cambiando, no estoy tomando mucho en cuenta las dimensiones que tiene. Yo lo voy a dejar con 0.20 y ya después vamos a ver si es mucho, si es poco. ¿Sí? Entonces, si está bien 0.20, le dan Enter. Y luego nos dice, ¿no? Que coloquemos el ángulo de rotación que tendría este texto. Entonces, yo puedo dejarlo horizontal, ¿no? O vertical, quizás las dos formas más comunes de trabajar. Y después cambiar ese ángulo. Hemos visto la herramienta de rotar, entonces con eso igual lo podemos modificar. Bien, en mi caso lo voy a dejar con 0. Le doy Enter. ¿Sí? Y ahora me indica, bueno, que ya realice la anotación, ¿no? El texto que yo quiera colocar. Entonces, supónganse que aquí vamos a colocar con mayúsculas, texto, ejemplo, nada más. ¿Sí? Texto, ejemplo. Una vez que hemos terminado de colocar, vamos a darle un clic acá. ¿Sí? Y empieza a colocarse otro texto. ¿Sí? Entonces, eso lo estamos haciendo. Voy a darle escape para que deje de colocar texto. Desde textos a una línea. ¿No? Puedo colocar, por ejemplo, otro texto más aquí abajo, lo mismo, ubico el punto, le doy una altura, fíjense, le voy a dar una altura ahora de 0.5, Enter, rotación 0, Enter. Y vamos a colocar texto 0.2, por ejemplo, ¿no? Mucho más grande, ¿sí? Le voy a dar escape, puedo volver a colocar otro texto más pequeñito, por ejemplo, aquí. Y aquí le vamos a dar un cierto ángulo, ¿sí? Entonces este texto va a ser de 0.1, Enter. La rotación le vamos a decir que sea unos 50 grados. Colocamos 50, Enter. Y empezamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle texto 03. Le doy escape. Perdón, un minutito. De nuevo, ahí. 0.10 la altura. 50 el ángulo. Y le decimos texto 03, ¿no? Le voy a dar un clic por acá. Y escape. Ahora sí, ustedes pueden observar cómo el texto ya se está ajustando a los 50 grados. Es un texto más pequeño si lo comparamos con los demás. Este es de 0.20, este es de 0.10 y este es de 0.50. Bien, entonces han visto que de una manera muy práctica, pues podemos ir colocando estos textos sin mayor problema. Ya van a ver después que, bueno, trabajar con textos sin checar mucho la altura, pues al momento de imprimir, el texto va a quedar de esta forma, ¿no? Dependiendo la escala con la que saquen este dibujo, ¿no? Entonces ahí ya se tiene que ver cómo escalar el dibujo que estábamos haciendo. Bien, eso ha sido el texto a una línea. Vamos a agarrar ahora otro tipo de texto. Voy a colocar por aquí. Fíjense, vamos a utilizar el de líneas múltiples, ¿sí? Y ese texto de líneas múltiples, lo primero que indica es que coloque
De igual manera, el punto inicial, ¿no? Es decir, se abre como un cuadrito, ¿ya? Entonces, como abrir un rectángulo, ¿no? Le doy un clic ahí y le indico más o menos hasta dónde quiero que vaya. Esto igual se puede ampliar después, pero tentativamente le puedo decir que vaya ahí, ¿sí? Ahí. Y para este texto, fíjense que en la parte superior se me han habilitado muchas más opciones para trabajar este texto, más o menos como si estuviéramos en Word. Yo aquí puedo ver el estilo con el que se está trabajando, la altura de texto que se va a colocar, características del texto, ¿no? Si va a ir con negrita, si va a ir con cursiva, si va a ir subrayado o tachado, el tipo de texto que voy a poder colocar. La base de datos es igual que el del Office, ¿no? Tengo un sinfín de base de datos, la capa en la que va a ir, ¿no? La justificación que va a tener, si va a ir superior izquierdo, superior centro, si va a ir al medio, ¿no? Ya dependiendo cómo queramos colocar. También está aquí la parte de las viñetas, por si queremos colocar algún tema de numeración, puede ser con letras también, mayúsculas o minúsculas. También está la parte del interlineado, ¿no? Tenemos algunos por defecto y aquí podemos crear un interlineado, digámoslo así, personalizado, ¿no? Donde ustedes pueden colocar cada cuánto va a ir. Después también tenemos las opciones para justificar el texto, si va a ir a la izquierda, al medio, si va a estar justificado, si va a estar ajustado a la anchura y demás. Si vamos a escribir un texto, por ejemplo, en una columna, en dos columnas, si vamos a trabajar con columnas estáticas o con columnas dinámicas, ¿no? Si vamos a colocar algún símbolo, eh, por ejemplo, el símbolo de grados, símbolo de diámetro, ¿no? Algunos símbolos que ya vienen por defecto y otros que, bueno, nos va a mandar a buscar acá, ¿no? Aquí nosotros ya podemos, igual que en el Office, podemos buscar el símbolo que requeramos insertar, ¿no? También está la parte, bueno, de crear campos. Los campos son para agregar espacios adicionales de información. Para hacer un chequeo de la ortografía, ¿no? Si ustedes quieren hacer un chequeo de la ortografía, pues esto va a estar prendido. Si no, pues lo dejan ahí. Podemos editar el diccionario siempre que creemos palabras nuevas. Vamos a buscar y reemplazar algún texto que tengamos, ¿no? Vamos a poder utilizar el tema de la regla o el conjunto de caracteres que se van a utilizar, ¿no? Occidental y demás. Y bueno, tenemos igual la opción de cerrar este editor de texto. Entonces, fíjense que es un poco más amplio. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a colocar curso. ¿Sí? Vamos a acercarnos un poquito porque el texto está bien pequeñito. Vamos a decirle curso básico de AutoCAD 2D 2020. Le voy a dar espacio, enter. Aquí le vamos a colocar, por ejemplo, otro curso básico Civil 3D. Vamos a colocarlo 2020, ¿no? Aquí podríamos colocar otros datos adicionales, lo que ustedes quieran colocar. Por ejemplo, pueden colocar horarios, ¿sí? Los puntos. Podemos colocarle una sangría. Aquí podemos colocar, fíjense, unas viñetas. Por ejemplo, puede ser numerada, ¿no? Entonces podría colocarle lunes, por ejemplo. Bajamos, le digo martes, ¿no? Como si estuviéramos trabajando en el Office, ¿no? Esa es la manera prácticamente de los textos a líneas múltiples. Podemos bajar acá, ¿sí? Quitamos la viñeta. Pueden colocar ahora un texto centrado, ¿no? Podemos colocar, no sé, por acá, clase 3, vamos a ver acotaciones y anotaciones, ¿no? Entonces podemos ir creando ese texto de esta forma. Más abajo, si queremos, podemos cambiar para ver cuántas columnas vamos a trabajar, ¿no? Podemos cambiar el tipo de letra. Fíjense, estaba con el Arial. Voy a colocar, por ejemplo, este de acá. Y podemos colocar otra cosa, clase 4, capas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya trabajar con el editor de texto, pues es muy sencillo. Ya depende de los datos, la información que ustedes quieran mostrar para que puedan gestionar nada más, ¿no? Es decir, ir escribiendo y demás. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a los textos de una sola línea, ¿sí? Para editarlos, no podemos utilizar todo el potencial que tienen los textos a líneas múltiples, ¿sí? Fíjense que no puedo cambiar nada más acá. En cambio, ¿sí? Si yo edito este texto, pues nuevamente entro a todo el editor de texto que tiene el programa.
Bien, entonces, bueno, para algunos trabajos, datos que ustedes requieran, pues utilizarán el que es a una línea. Y para otros, quizás con mayor cantidad de datos o textos que tengan que colocar, pues tal vez el de líneas múltiples, ¿no? ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta acá? ¿Han podido colocar alguno de los textos que hemos ido haciendo? Sí, a ver cómo vamos los demás. ¿Se pudo? Sí, 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 se puede. Ahorita vamos a ver las propiedades que tienen los textos. ¿Ya? Bien. Entonces, primero colocamos, bueno, esos textos directamente ahí. Pero fíjense que si ustedes los seleccionan a uno de estos textos y vienen a la parte de propiedades, aquí igual tenemos más ediciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en la parte donde dice contenido, pues ahí está lo que hemos escrito. En el estilo, pues está el estilo de texto que se está trabajando, es el estándar, ¿no? Si es un texto anotativo o no. Si la justificación está, bueno, en cualquiera de esos lados, podemos ver igual la dirección que va a tener. Puede ser, por ejemplo, fíjense, un texto en vertical, puede ser totalmente horizontal o como hemos escrito inicialmente. Si nosotros, por ejemplo, vemos la altura de texto acá, podemos ver esta altura de texto es de 0,10. La rotación, por ejemplo, aquí ustedes pueden colocarle un ángulo, supónganse que 30 grados, ya. Podemos colocar el factor de espacio de línea, la distancia de espacio de línea, ¿no? El estilo de espacio, el fondo de texto. Este fondo de texto, fíjense, lo voy a volver a colocar en 0 grados y vamos a ver qué es lo que hace este fondo, ¿no? Este fondo de texto, si ustedes le dan un clic ahí, vamos a venir acá, fíjense, vamos a seleccionar este cuadrito y nos indica si vamos a colocarle algún fondo de texto. Entonces yo le puedo decir que sí y bueno, a ver, para que resalte es un texto blanco, entonces puedo proponer un color, acá un color medio oscuro. A ver, vamos a probar con este de acá, ¿sí? Me parece, le digo aceptar y aceptar, ¿no? Entonces fíjense cómo queda, le voy a dar escape, queda ahí, ¿no? El fondo se ajusta pues a todo el recuadro que se ha creado al momento de introducir el texto. Fíjense que este recuadro ustedes lo pueden hacer un poco más pequeño, tal vez ahí, ¿sí? Podrían tratar de subir esto, pero el texto, fíjense qué es lo que pasa. Cuando yo subo mucho y se corta, pues se crea una columna más, ¿no? Entonces, tal vez ahí nomás. Y ahí está, ¿no? Ese es el fondo del texto. Bien, entonces también, vamos a ver acá, hemos visto esto. Eh, las columnas, bueno, dinámicas son porque se van adaptando, ¿no? Según vamos aumentando el texto. Y si le vamos a colocar algún marco al texto, ¿sí? Eso ya depende de ustedes, ¿no? Y estas son las posiciones de la geometría en X, Y, Z del punto de inserción que ha tenido nuestro texto, ¿no? ¿Cuál es el punto de inserción? Pues este de acá, ¿no? Este de acá sería su punto de inserción. Entonces yo esto lo puedo mover y desplazar para reubicar donde queremos nosotros que vaya el texto, ¿sí? Ustedes ya pueden ir viendo dónde quieren llevarlo. Miguel Ángel, en escala 1 a 100, las letras, ¿cuánto tienen que ser? En el tema de escalas con los textos, cuando ustedes quieran trabajar ya pensando en la escala, pues tienen que sacar el factor de conversión de escala, ¿sí? ¿A qué me refiero? Vamos a abrir una pizarrita, acá, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren colocar textos que estén escala 1 a 100, entonces yo voy a decir escala, ¿sí? Escala, vamos a decir que esto es 1 a 100. ¿Ya? Esa es la escala que queremos trabajar. Entonces, eh, en papel, ¿sí? En papel, si yo dibujaría, por ejemplo, esto, vamos a ponerlo ahí de ejemplo. Supónganse que este mide
5 metros acá y esto mide 10 metros. ¿Sí? 5 y 10 metros. ¿No? Esto yo lo voy a escalar. ¿A qué me refiero con escalar? Hemos dicho que yo lo estoy dibujando con medidas reales y al momento del ploteo le voy a decir que no, que esto, la escala que tiene que tener es 1:100. Entonces, en mi escala 1:100, este será, ¿cuánto? Será 5 centímetros, ya no metros. Y esto será, ¿cuánto? 10 centímetros. ¿Sí? Ahora, el texto, ¿sí? El texto que yo he colocado 0,2, ¿sí? Yo he colocado 0,2. Este 0,2 estaba en metros. Si yo quiero llevar este texto a la escala 1:100, ¿con qué tamaño se va a ver? ¿Sí? ¿Con qué tamaño se va a ver? Hay que dividirlo entre 100. ¿No ve? Entonces, al dividirlo entre 100, 0,2 entre 100, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0.002. ¿Sí? Esto va a estar 0.002 metros. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto se va a ver esto en centímetros, lo multiplicamos por 100 y esto va a quedar con 0,2 centímetros, que estaríamos hablando de un texto de 2 milímetros, que ya es una buena altura, tal vez para algunos textos. Entonces, tendrían que ustedes hallar la relación que hay entre este y este de acá, ¿no? Según la escala que tienen que ir haciendo una relación simplemente, ¿no? Podemos colocar aquí relación de escalas. Y esto va a ser, por ejemplo, para la escala 1:100, 0,2 metros se ve con 2 milímetros. Y aquí ya pueden aplicar una regla de 3 para otro factor, ¿no? Aquí un poquito más acá. Yo puedo decirle, y para 0.3, ¿cuántos milímetros puedo utilizar? Entonces van haciendo una relación de escalas para poder encontrar el factor, ¿no? Nada más. Eso cuando trabajen con textos estándar. Cuando trabajen con texto anotativo, el texto anotativo ya mantiene una altura fija, ¿sí? Esa es la diferencia entre un texto estándar y un anotativo. Al anotativo ustedes le colocan 1.8 y ese 1.8, no importa a qué escala lo trabajen, se va a mantener, ¿sí? Bien. Pero para eso hay que ver algunas reglas de anotatividad, hay que crear escalas y demás, ¿no? Eso lo podemos ver en un curso más avanzado. Bien, a ver, a la pregunta de Carlos, ¿se puede importar texto de Word, Excel, PDF? Sí, sí, pueden traer texto, pero hay algunas cositas que no les va a reconocer al 100% o al menos no en el formato que ustedes quieren. Por ejemplo, aquí vamos a colocar un texto, por ejemplo, simplemente así, la palabra, ¿ya? Y por ejemplo, fíjense, yo selecciono texto, le doy control C y voy a venirme, por ejemplo, al AutoCAD, ¿sí? Al AutoCAD, fíjense, yo le puedo dar control B, ¿sí? Y directamente me copia acá el texto, ¿sí? Ahí está el texto, ¿no? Este texto, ustedes le pueden dar doble clic, ¿no? Y les direcciona directamente al Word, donde han cambiado. Entonces yo puedo vincular acá, por ejemplo, texto, ejemplo 05, por ejemplo. Le puedo decir acá, no sé, a ver, coloquemos un tema, ingeniería civil, por ejemplo. Ahí, ¿no? Puedo volver al AutoCAD y ahí está. Le damos doble clic y se actualiza el texto. Entonces yo puedo seguir escribiendo en mi Word y esto se va a ir actualizando. Es una forma de trabajar, ¿ya? Ustedes le dan doble clic acá, les vuelve a mandar al Word. Entonces podemos escribir algo más. Por ejemplo, ejercicios de dinámica, por ejemplo, ¿sí? Entonces vengo nuevamente al AutoCAD, le doy doble clic, perdón, acá. Y ahí está, ¿sí? Ya está actualizado, ¿no? Entonces, es una forma de trabajar. Ahora, le voy a dar escape, ¿ya? Voy a volver a seleccionar este texto que está por aquí. ¿Dónde está? Por acá. Bien. Entonces, fíjense que al momento de llevarlo al AutoCAD, me crea un archivo nuevo en Word. Voy a copiar ese texto y fíjense que acá, al momento de pegar, nosotros vamos a decirle pegar. Y aquí en el pegado, nosotros podemos ver opciones.
para pegar todo el texto como un bloque. Podemos pegar como un vínculo externo. El pegado especial, por ejemplo, nos indica, ¿no? ¿Qué vamos a pegar? Entonces yo le puedo decir que este texto es un texto Unicode, ¿no? Es una de las opciones que tiene el programa. Texto Unicode, le digo aceptar. Entonces lo voy a pegar aquí y ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? En el primero, el texto, según íbamos editando el Word, esto se iba actualizando y de hecho me crea un nuevo Word. En el segundo, fíjense que este texto ya se puede editar desde el propio AutoCAD. Ya no es necesario ir al Word y editar en el Word. ¿Sí? Entonces, algo similar pasará con textos que ustedes lleven del PDF. Con el Excel, aquí tienen la opción de vincularlo para que puedan hacer tablas, por así decir, dinámicas, que si ustedes van editando igual que el Word, se vaya editando la propia tabla aquí. Y también pueden crear tablas aquí, que trabajan igual que en el Excel. El tema de las formulitas cambia un poco, pero bueno, el concepto, la idea es la misma. ¿Sí? Eso sería tu pregunta, Carlos. Bien, vamos a hacer algo más. Vamos a ver ahora cómo acotar, ¿no? Ya hemos visto los tipos de texto, los más comunes, y las propiedades que ustedes van a encontrar acá, ¿no? Son las propiedades de acá. Bien, entonces, vamos a empezar acotando. Por ejemplo, aquí tenemos elementos rectos, ¿no? Aquí. Entonces, cuando ustedes vienen a la parte de acotar, van a desglosar este menú. Tenemos la acotación lineal, ¿no? La lineal lo que hace es marcar en todo momento horizontal o vertical, ¿no? Es decir, no se adapta a la trayectoria que tenga el elemento. Si son elementos rectos en el eje X o en el eje Y, pues no van a tener problemas. Pero si son elementos que tienen una cierta inclinación, pues no se puede alinear este texto, esta cota, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar lineal y fíjense, puedo marcar este punto y este punto. Y ahí quiero que sea mi cota. Entonces vamos buscando un punto para que se quede la cota. Puede ser ahí. Y ahí está. Esto mide 5,7687. ¿No? Puedo volver a seleccionar esa cota lineal. Y fíjense que ahora voy a marcar este punto de aquí con este punto de aquí. Y la cota, fíjense, o es vertical o es horizontal. No me permite colocar una cota que sea en este sentido, ¿no? Y fíjense, yo puedo colocar ahí, dice 3,1552, y la horizontal, pues efectivamente es más amplia, 5,1156, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo voy a colocar ahí y ahí está la cota, ¿no? No he podido colocar alineado. Entonces, otra vez, cota, lineal, y vamos a marcar, por ejemplo, este punto, y lo puedo acotar ahí. ¿Sí? Bien, entonces de esa forma trabaja el lineal, ya sea en Y o en X, no hay otra forma. Ahora, puedo volver acá e indicarle, por ejemplo, ahora que sea alineada. La alineada, pues esa sí nos va a permitir a nosotros acotar según la alineación del elemento que queremos acotar. En otras palabras, dependiendo los dos puntos que marquemos, ¿ya? Entonces, selecciono alineada. Fíjense, voy a marcar este punto de acá con este punto de acá. Y fíjense que ahora la cota es alineada. ¿Sí? Puedo volverlo a hacer, ¿no? Esta vez tal vez puedo acotar este punto con este punto. Ahí. Puedo volverlo a hacer, ¿no? Ahora tal vez acotar esto con esto. Ahí. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos ir acotando. Puedo también acotar, fíjense, el ángulo, ¿sí? Para el ángulo, entonces primero marco una entidad, por ejemplo, esto de acá. Luego marco otra entidad, este de acá. Y ya va marcándome el ángulo ahí. Entonces, por ejemplo, ahí, 90 grados. Puedo nuevamente seleccionar un lado, el otro lado, y ahí está el ángulo, 124. ¿No? Entonces, simplemente eso, vamos marcando direcciones para ver cuál es la medida que tiene. Por ejemplo, aquí y aquí. Ah, no, esta es de la cota, es la que me está seleccionando. Ahí. Y ahí está. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, están saliendo sin, sin decimales, puede que el ángulo no sea cabalito 124. ¿Ya? Si ustedes seleccionan y vienen a propiedades, aquí van a poder encontrar la precisión que tiene que tener el elemento, ¿no? Todavía no vamos a entrar ahí. Bien,
Y tengo otro tipo de acotación también, ¿no? Que es el de radio. El de radio, pues hay que buscar un círculo y ya me va marcando ahí, por ejemplo, ¿no? Ya me indica. El radio de este círculo es 1 metro, ¿sí? Directamente, ¿no? Aquí puedo hacer lo propio, puedo agarrar nuevamente radio y este círculo primero lo puedo acotar ahí, luego nuevamente cota y ahora este círculo, ¿sí? Entonces fíjense de esa manera, el primero, el más chiquito, 1,91 y el más grandecito, 2,41, ¿sí? A ver, ¿qué tal les fue con esta parte de las acotaciones? Mm, Jonathan, se puede acotar su centro en algunos casos también. ¿A qué te refieres, Jonathan? ¿Qué quieres marcar del centro? Ah, sí, 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 sí. Sí, no, no es necesario toda la longitud. Eso depende de estos factores que estén prendidos también para que reconozca el punto medio, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar una cota alineada desde este extremo hasta el punto medio y ahí colocamos la cota, ¿sí? Ah, sí. Ok, sí, sí, se puede. Y no necesariamente tiene que ser del elemento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar esto acá y puedo llevarlo hasta aquí y hasta ahí me lo acota. La separación que hay entre uno y otro elemento, ¿no? No necesariamente tiene que ser para algunas cotas, ¿no? No para todas. Para la que es del radio, bueno, sí o sí tiene que haber una circunferencia. Bien, a ver, ¿cómo vamos los demás? ¿Sí? Estamos hasta acá. Ok, bien. Bueno, a ver, vamos a realizar la acotación de esta cercha de acá, ¿sí? Y vamos a ir colocándole algunos nombres también a los elementos que tenemos por aquí. Para esto vamos a hacer un pequeño dibujito y ustedes van a hacer ahorita un pequeño ejercicio, ¿ya? Para que la asistencia de hoy va a contar lo que hagamos ahorita en este ejemplo, va a ser demostrativo, ustedes lo tienen que aplicar y mandar a un correo que yo les voy a pasar, ¿ya? Entonces, además de eso, van a llenar el formulario, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta clase. Vamos a crear el texto entonces. Lo voy a hacer textos de líneas múltiples, ¿sí? Y voy a crear, por ejemplo, un texto por aquí, ¿ya? Vamos a crear por acá, eh, hasta aquí, ¿sí? La altura del texto lo voy a colocar con 0,10, está bien, ¿sí? Ni muy grande ni muy pequeño. Y vamos a colocar acá el nombre. Este va a ser cuerdas inferiores, ¿sí? Cuerdas inferiores.
Fíjense que lo voy a seleccionar y lo voy a copiar, ¿sí? Lo voy a copiar, lo vamos a traer por acá. Voy a crear otro texto por aquí, ¿sí? Y otro texto por aquí, ¿bien? Entonces, por ejemplo, este de aquí va a hacer referencia a las diagonales. Diagonales. Este de aquí va a hacer referencia a lo que son las cuerdas superiores. Y este de aquí va a hacer referencia a lo que son las montantes. ¿Sí? Son nombres nada más que le vamos a ir dando. Le vamos a colocar algún simbolito ahorita para que podamos ver cuál es cuál, ¿no? Vamos a ir también acotando, ¿sí? Fíjense, voy a utilizar primero la acotación lineal y voy a medir, por ejemplo, de aquí hasta aquí, ahí. Voy a volver a la acotación ahora alineada y voy a medir desde aquí hasta aquí. Luego otra vez alineado de aquí hasta aquí, ¿sí? Y puedo hacer uno más que sea en vertical desde aquí hasta aquí. Bien. Vamos a colocar ahora algunas flechitas para referenciar estos nombres que estamos colocando, ¿no? Esto de las montantes lo voy a mover para que quede de este lado, ¿sí? Así no está tan cargado uno de los lados, ¿no? Bien, entonces, fíjense, vamos a dibujar una línea suficiente. Para las diagonales, pues vamos a apuntar acá, ¿sí? Diagonales. Para las montantes, vamos a colocar desde aquí hasta, perdón, desde aquí hasta aquí puede ser, hasta esta montante. Las cuerdas superiores podemos colocar desde acá, por ejemplo, hasta por aquí. Y las cuerdas inferiores podemos colocar, a ver, vamos a colocar, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, fíjense de una manera muy sencillita. Se pueden hacer más copias y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de acotar, ¿no? Estos elementos. Se puede ver algo más complejo también. Y el práctico que vamos a hacer ahorita, y que ustedes tienen que mandarlo, lo pueden mandar hasta mañana al mediodía, ¿no? Es algo muy sencillo. Presten atención, yo lo voy a hacer aquí un poco rápido, más o menos en unos 15 minutos, y ustedes lo van a desarrollar ya con calma, viendo el video hasta el día de mañana, ¿no? Hasta el mediodía. Bien, a ver, es la misma idea del trabajo que vamos a realizar. Entonces, para que no lo presenten con todo esto, simplemente quiero que presenten el otro, esto lo voy a guardar. Le vamos a decir a este que sea la clase 3. Bien, clase 3. Lo voy a cerrar y vamos a iniciar un nuevo dibujo. ¿Ya? Un minutito. Y ahí está. Bien. Entonces, lo primero que nada, vamos a configurar las unidades. Voy a colocar con 2 decimales de precisión. Esto igual, con 2 decimales. Y lo vamos a pedir que lo haga en metros. Aceptamos. Bien. Entonces me voy a acercar lo más que se pueda. Vamos a dibujar un pórtico, ¿sí? Un pórtico metálico, por así decir. De una manera muy sencillita. Bien. Entonces voy a agarrar una línea y voy a colocar, por ejemplo, de aquí. Vamos a activar el ortogonal. Lo voy a colocar hasta por acá que sea de 20 metros. ¿Sí? 20 metros. Ahí está. Voy a subir para arriba. Primero voy a subir 2 metros. Voy a venir a este lado 20 metros. Y vamos a cerrar igual acá. ¿Sí? Luego otra vez línea. Vamos a subir para arriba unos 6 metros. Nuevamente para este lado 20 metros. Y cerramos hacia aquí abajo con 6 metros. Voy a crear línea y voy a partir del punto medio para arriba. Va a ser 2.5. ¿Sí? 2.5. Y para arriba 0.5 más.
Bien. Ahora, voy a tomar una línea desde este extremo hasta aquí, le voy a decir 1 metro. Bien, 1 metro, escape, línea, y desde este punto acá, 1 metro, y escape, ¿no? Entonces, ahorita vamos a acotar para que quede ya con las medidas. Otra línea desde la parte superior, ¿sí? Desde la parte superior, quito esto de acá. Pero antes, aquí voy a colocar 0.5 para arriba, ortogonal, ¿no? 0.5, ahí está. Aquí voy a hacer lo mismo, línea, hacia allá, 0.5. Bien. Y vamos a decirle ahora línea de aquí, voy a quitar el ortogonal, hasta acá. Y desde aquí hasta aquí, ahí está. Luego le voy a decir línea y voy a venir desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Recuerdan que aquí habíamos hecho uno a 2.50 y otro a 0.5. Entonces de aquí lo mismo, de este punto a este punto. Bien. Ahora, fíjense que yo quiero alargar esta línea hasta aquí para que llegue a tener contacto. Entonces, ¿qué hacemos? El comando alargar, selecciono dónde quiero que llegue, enter, y el elemento que quiero que llegue. Lo mismo aquí, alargar, el dónde va a llegar y el elemento que va a llegar. ¿Sí? Esta línea, por ejemplo, ya no la necesito, la voy a dejar porque después vamos a acotar, ¿no? Entonces necesito que conozcan ese espacio que, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, voy a colocar una línea, selecciono línea, voy a partir de este punto, pero antes voy a activar el ortogonal. Entonces agarro de acá para arriba, no importa la altura, ahí está. Bien, y ahora a este elemento, fíjense, le voy a decir un clic, o antes puedo decirle desfase, puedo copiar o hacer con desfase, cualquiera de los dos. Ya yo voy a decirle desfase, es más fácil, y voy a colocar un desfase que sea de 0.5, enter. Y fíjense que voy a agarrar esto para este lado, esto para este lado, ¿no? Selecciono y un clic al lado que quiero que se haga el desfase. Entonces selecciono, clic, selecciono, clic, selecciono, clic, hasta que lleguemos al medio, ¿sí? Entonces vamos haciendo el desfase. Hasta ahí. Bien. Entonces ahora vamos a recortar, ¿no? Como hemos hecho el día de ayer. Pues para recortar, simplemente vamos a venir por acá, recortar, marcamos, esta vez fíjense lo que voy a hacer, marco 1, enter, y ahora con un cuadro de selección, seleccionamos todo y se borra. Lo mismo acá, recortar, marco el límite, enter, y luego con un cuadro de selección todos los que pueda borrar, ¿no? Por ejemplo, a ver, hasta ahí estamos llegando casi todos. Y ahí está. ¿Sí? Este pedacito me falta borrar, ¿no? Entonces, recortar, selecciono, enter, y este pedacito fuera, ¿no? Y ya está. Bien, ya está esta parte. Ahora voy a utilizar nuevamente línea, ¿sí? Y fíjense, de aquí hasta aquí, enter, de desactivar el ortogonal. Nuevamente, para que se vuelva a activar el último comando que han utilizado, tienen que presionar la tecla enter. Como el último comando que yo he utilizado es línea, fíjense, le voy a dar un clic, perdón, voy a teclear enter y se activa nuevamente la línea. Entonces coloco de acá hasta acá y enter. Otra vez enter, 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 ¿no? Y así vamos a ir colocando todo, ¿sí? Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos modelando ahí un tingladito metálico. ¿Está?
Y ahí completamos, ¿no? Ahí completamos. Fíjense que yo ahora voy a colocar una línea que baje desde este punto hasta aquí abajo, quiero que baje. Ahí está, ¿sí? Hasta ahí abajo. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es, fíjense, aquí yo tengo una cierta separación. Esta línea de acá, la grande, ¿sí? La vamos a copiar o la vamos a desfasar 0.5, enter, ¿no? Y vamos a ir colocando hacia abajo, ¿sí? Vamos colocando hacia abajo, totalmente hacia abajo, ¿no? Esta partecita ya no la voy a colocar, lo vamos a dejar por este ejemplo así, porque aquí ya viene la fundación, pero así lo voy a dejar. Y vamos a decirle recortar, marcamos este elemento, enter, y vamos a seleccionar todos los que queremos borrar. Yo voy a borrar desde aquí, no el último, porque el último representa el nivel de fundación, ¿sí? Esto igual ya lo puedo borrar. Y ahí está. Bien. Aquí voy a colocar, fíjense, me ha faltado una línea acá. Ahí está. Y aquí voy a empezar a colocar elementos, ¿no? De esta forma. Yo lo voy a ir dibujando así, para que sea un poco más sencillo, porque, bueno, después habría que ir viendo, ¿no? La disposición de estos elementos. Esto según el diseño que se vaya a hacer. Pero para el modelado que vamos a obtener acá, y ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ya tenemos gran parte del modelo hecho. Yo acá, fíjense, voy a hacer este tipo de selección. Todo esto lo voy a marcar. Incluso, fíjense, todo esto de acá lo podría borrar porque ya no me sirve, ¿no? Entonces, puedo seleccionar esto, le digo suprimir. Y voy a marcar con un cuadro de izquierda a derecha todo esto. Le digo simetría. Y para la simetría, este va a ser mi referencial, de aquí hasta aquí. Y no borramos los originales. Y ahí está mi tinglado, ¿no? Este elemento me ha faltado, lo voy a decir copiar. Y que me lo copie de ese punto, perdón, lo vamos a crear más fácil de hacer. Desde aquí hasta aquí. Ahí está. ¿Sí? Esta línea la podemos borrar. Ahí está. Nuestro tingladito, ¿no? Si quieren moverlo un poquito, no hay problema. Fíjense, vamos a seleccionarlo. Movemos. Podemos moverlo por ahí. Y ahora vamos a ir colocándole sus textos respectivos. Vamos a decirle texto, líneas múltiples. Y aquí vamos a colocar nuestro texto. Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Vamos a colocarle de nombre, por ejemplo, que sea tinglado metálico para cancha polifuncional. Bien, entonces ese es nuestro texto. Yo lo voy a centrar este texto. Ahí está. Bien, podemos colocar otro texto más por acá. Vamos a colocar indicando por acá. Vamos a colocar cuerdas superiores. Cuerdas superiores. Vamos a colocar otro por aquí. Otro texto que sea para cuerdas inferiores. Aquí vamos a colocar otro texto que sea pilares metálicos. Pilares metálicos. Puedo colocar otro texto por aquí que sea para diagonales, por ejemplo. Diagonales. Puedo colocar otro texto por aquí que sea para montantes, por ejemplo. ¿Sí? Montantes. Podemos colocar otro texto por aquí que sea para refuerzo de pilares. ¿Sí? Refuerzo pilares. Pilares. Eh, Podríamos colocar algunas notas adicionales, ¿no? Entonces voy a empezar a acotar, alineado, desde aquí hasta aquí, por ahí. Nuevamente alineado,
Puedo volver a acotar esto de acá, hasta por ahí. Puedo volver a acotar, ¿no? De este punto a este punto. Puedo volver otra vez a acotar, ¿no? De este punto a este punto. Luego puedo acotar desde aquí hasta aquí. Otra vez desde aquí, por ejemplo, hasta aquí. ¿Sí? Otra cota de aquí hasta aquí, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos acotar? Podría acotar esta separación, ¿sí? Que hay ahí. La altura tal vez que tiene, o la separación que hay de este elemento a este elemento. Ahí, ¿no? Entonces, podemos ir dándole más detalles, ¿sí? Se puede ir dando muchos más detalles. Este va a ser el trabajito práctico que van a hacer, ¿sí? ¿Ha visto? No hemos utilizado nada nuevo. Todos son líneas, lo pueden hacer con polilíneas. Hemos utilizado herramientas de mover, copiar, cortar, alargar, simetría, todo lo que hemos visto. Y hemos anotado algunos textos y algunas cosas, ¿no? Nada más. Y sobre este trabajo vamos a dar el siguiente trabajo práctico el día de mañana para que ya lo coloquen en capas, lo gestionen en capas y este mismo vamos a mandar a plotear. Bien, entonces lo guardan, su archivito, lo van a guardar como trabajo práctico 1 y le dan guardar. ¿Ya? Entonces les escribo aquí el correo al cual van a enviar. Sí, a ver, un minutito. Vamos a mandar igual el formulario. Sí, sí, ahorita les aclaro. Sí, sí, la grabación la vamos a subir hoy día. Ahí les mando el correo. A ese correo tienen que enviarlo. Eh, Tienen que mandarlo hasta mañana al mediodía. ¿Sí? Hasta mañana al mediodía. Nosotros vamos a registrar a quienes vayan mandándolo para que, bueno, se les tome en cuenta la asistencia, ¿no? Este trabajo práctico va a contar con la asistencia del formulario del día de hoy, ¿no? Para que tenga validez, pues tienen que hacerlo. Acá está. Bien, entonces les mando ahí el formulario. Bien, entonces váyanlo llenando el formulario. No se olviden mandar mañana hasta el mediodía para que, bueno, hagamos el control de asistencia que acompaña este formulario. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión. Trátenlo de revisar el video para que lo puedan hacer con calma. Igualmente, hasta más tarde, hasta medianoche, yo creo que ya va a estar el video nuevamente. Y bueno, agradecerles a cada uno nuevamente por su participación y asistencia en la sesión. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.